Muy bien, hermano. Vamos entonces ahora a Romanos 9, por favor. Ya estamos en Romanos. Estos 3 capítulos tienen mucho, hermano. Hablan de Israel en gran manera y de la iglesia. Porque necesitamos entender qué sucedió con Israel. Pues si el pueblo elegido ya fue desechado, no ha sido desechado. Hoy estamos en una dispensación, hermano. Vamos a ver, hermano. Verdad digo en Cristo, habla el Espíritu Santo por boca de Pablo. Verdad digo en Cristo y no miento. Como tú y yo ya no mentimos, ¿verdad? No debemos de mentir porque si mientes, le mientes a Dios. Ahora, robar es mentir, ¿verdad? El que roba está mintiendo. Así es, hermano, claro. Dices que es tuyo tal cosa cuando no es tuya, te la robaste. Es mentira. Ok, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Quién da testimonio? El Espíritu Santo en nosotros. Él es el que nos da testimonio de Dios. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Vamos a ver por qué causa tenía Pablo, que andaba siempre en gozo y alegría. Pues no obstante, tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón por un aspecto. La situación de Israel. Sí, hermano, porque Israel, pueblo muy amado, hermano, pues tiene el velo, hermano. Desecharon a su Mesías, Israel. Jesús te ama y te invita a convertirte y a aceptar que somos malos. Ok, hermano. Jesús te ama y te invita a convertirte y a dejar de creer que somos justos, buenos, santos y buenas personas y decentes. Ok, hermano. Porque desearía yo mismo ser anatema. Anatema, algo maldito. Una maldición. ¿Qué es algo maldito entonces? ¿Qué es anatema? El pecado es el anatema que tienes que echar fuera. ¿Cómo? Muriendo a la carne. Muy bien. Desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Entonces, ¿todo lo que está separado de Cristo es anatema? Sí. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Ya su familia verdaderamente es la iglesia, los que hacen la voluntad del Padre. Pero tiene una parentela porque Pablo pues era judío, pero cuando llegó a Cristo dejó de nombrarse judío y era cristiano. Que quiere un Tonaya el güey este. Sí, el Tonayan, hermano. Papá, ahorita viene el Tonayan. Estamos escuchando la palabra de Dios y quiere el Tonayan. Dios bendiga. Sí, no, papá. Está bien, Juan. ¡Ajá! Gracias a Jesús. Sí, está fuerte, Diego. Está fuerte en orgullo. Está fuerte, hermano, y en olor a amoníaco, al solvente este. Ok, hermano. Porque desearía yo ser mismo anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Tú también has sido adoptado, ¿verdad, hermano? Por eso el Espíritu Santo clama dentro de ti, Abba, Padre. Ok, hermano. La gloria, el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que le dio a Moisés, el pacto escrito en tablas de piedra. Así es, los 10 mandamientos y más que 10 mandamientos. La promulgación de la ley en el mismo tiempo, el culto ¿en dónde? En el tabernáculo, ¿verdad? El culto sacerdotal, pues, ok, de los levitas. Y las promesas, muy bien, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacobo y en adelante, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, ¿verdad? Cristo viene del linaje de Abraham, sí, hermano, del linaje bendito, hermano, y ahí puedes consultar las genealogías en Mateo y en Lucas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es, fíjate qué declaración, el cual es Dios. Aquí lo dice Jesucristo, el cual es Dios. El mismo que el Padre, hermano, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Ahora, no que la palabra de Dios haya fallado, ¿no, verdad? ¿Puede fallar la palabra de Dios? Evidentemente los que fallamos somos nosotros, hermano.
Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿verdad? Ni todos los que se dicen ser judíos son judíos. Y hay judíos falsos. Así es, son los que gobiernan hoy Jerusalén y el mundo entero. Así es, hermano. Pues sí, pero no son verdaderos judíos, no son verdaderos judíos. Pues Pablo nos dice que no es judío el que lo es en lo exterior. Y que la circuncisión no es la de la carne. Ok, hermano. No que la palabra haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, ¿verdad? Porque Abraham tuvo muchos hijos, pero tuvo uno que fue por la promesa, Isaac, y de él saldría el Mesías, por Isaac. Tuvo muchos otros hijos. En Isaac te será llamada la descendencia. ¿Cuál descendencia? La del Mesías. Eso es todo. Ok, hermano. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, ¿no? ¿Verdad? Hay que volver a nacer. Es necesario que vuelvas a nacer de agua y de sangre. Ok, hermano. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes o parte de esta descendencia que es la simiente piadosa, ¿verdad? La simiente de hijos de Dios. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Lo recuerdas? Ok, dio a luz a Isaac. ¿Y tú a quién tienes que dar a luz? A Cristo en ti. ¿Sí? No, todo. ¿Tú cómo lo das a luz? Crucificándome con Él, dándole vida al nuevo ser espiritual, ¿no? Tú no le vas a dar vida. Tu tarea es hacerte un lado. Todo lo demás lo va a hacer Él y tú te vas a gozar y vas a alabar esas obras. Son para ti. Ok, hermano. Ok, hermano. Pues, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿A quién representa este Esaú? A la simiente de hijos del diablo. Fueron aborrecidos y no tienen salvación, pero tú eres de la descendencia piadosa, de hijos de Dios. Ok, hermano. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Es injusto Dios por haber desechado a Esaú? Hermano, Esaú desechó a Dios. Los hijos del diablo desechan a Dios, porque la oferta es para todos. Ellas son las que no lo reciben, lo niegan. También, hermano, pues de formas muy sutiles, ¿verdad, hermano? Así es. Pues a Moisés dice, otra vez el 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, hermanito, ni del que corre, porque es por gracia, ¿verdad? Sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Quién levantó al Faraón? ¿Quién lo puso como Faraón de Egipto? El Señor. El Señor, hermano. Así es, por mí reinan los reyes y los príncipes. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Porque sin Faraón podía haber hecho las plagas el Señor. Sin ese opositor. No, hermano, no se hubiera podido glorificar el nombre como se glorificó. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Por medio de quién es anunciado su nombre? Por medio de ti, de mí, así es, de su iglesia. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. ¿Con qué propósito lo endurece? Para manifestar su poder, como lo hizo en Faraón, y su amor. Pero me dirás, por si acaso estás pensando esto, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Bueno, si podríamos pensar, si Dios dice que de quien quiere tiene misericordia y del que no quiere lo endurece, entonces ¿por qué nos sigue culpabilizando o por qué se nos inculpa de pecado? Pero mira cómo contesta Pablo.
Mas antes tú, oh hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? ¿Quiénes somos? Dirá el vaso de barro. ¿Quién es el vaso de barro? Nosotros. Así es, al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? No, lo cierto es que todos los días decimos eso. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Se llaman quejas. No agradan a Dios. Producto de un alma no agradecida. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amén, hermano. Eres vaso de honra ahora. Antes eras vaso de deshonra, vaso de ira. Ahora eres vaso para honra, de honra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Tú ya no eres vaso de ira, la ira de Dios fue apartada de ti, porque crees en Cristo, en el amor de Yeshua, y tienes el Espíritu Santo, preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. ¿A dónde las quiere hacer notorias? Así es, en ti y en mí. Las mostró para con los vasos de misericordia. Somos. ¿Quieres ser vaso de la ira de Dios o vaso de misericordia? Decídelo. No hay más que dos árboles en el huerto: el de la vida y el de la ciencia del bien y el mal. Cristo o el diablo, Satanás. No es muy difícil, hermano. No son miles de opciones. Nada más a fin de cuentas, y a nada más de cuentas hay una, a fin de cuentas. Es dos, pero a fin de cuentas es una. Así es, porque dice Cristo: el que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ok, entonces dice aquí, hermano, vasos de misericordia. Quédate con eso todo el día, en que eres vaso de misericordia, y disfruta y gózate, hermano, que de antemano preparó para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, porque la iglesia está hecha de judíos y de gentiles, sino también de los gentiles. Y también, hermano, aquí Pablo cita a Oseas, hermano, y a otro profeta, a Isaías, para sustentar, hermano, que la doctrina de la iglesia ya estaba en el Antiguo Testamento, prefigurada, profetizada. No fue, hermano, ahí algo que de repente salió. La creación de la iglesia está en el Antiguo Testamento clarísima, pero se empezó a formar desde Pentecostés. Aunque en la iglesia entran también los santos de la antigua dispensación. Al final de los tiempos es una reunión total. Así es, la novia, ok. Como también en el profeta Oseas dice esto: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Es la iglesia. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y a cada uno da según sus obras. Entonces te pregunto, si haces tus obras, ¿qué mereces? Ve, obsérvate. ¿Por qué estás donde estás? ¿Por qué estás aquí en el parque oyendo este mensaje y no estás en el Estadio Azteca en un palco, hermano? No es casualidad. Te está el Señor llamando, claro, hermano. Si estás, no sé, en el albergue o caído, es para bien. Es la forma en como Dios te quiere llamar, porque en la fiesta no le harías caso nunca. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, bueno, ni la buscaban, ¿verdad? Buscaban su propia justicia, eso sí, para acallar las voces de la conciencia, ¿verdad? Así es. Han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Cómo alcanzamos la justicia, Rodolfo? Por fe. ¿Por la fe en quién? En Yeshua, en Jesucristo, en la obra de la cruz, en su encarnación, en su muerte y en su resurrección. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Se querían justificar por sus obras, no por fe.
¿A ti te justifica el simple hecho de creer en Cristo? Si lo estás obedeciendo. Estás justificado delante de Dios, aprobado, estás siendo además vivificado. Pues tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Cristo, Dios hecho carne. No entendemos, nuestro intelecto no llega a entender esto. Pues necio, no es por intelecto, es por fe. Yo tampoco puedo entender cómo Dios se hizo carne y ocupó un cuerpo con uñas, que sudaba, que iba al baño. No puedo entender eso, pero lo creo, gracias a Jesús. Además, sí entiendo hasta cierto punto, como tú entiendes, que era necesaria una sangre para poder expiar por tu pecado y el mío, y que Dios, siendo espíritu, pues no tiene sangre, pero bendito misterio, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y si el Padre se encarna en el Hijo, pues ya hay una sangre que circula en un cuerpo, que cuando es derramada, da total justicia, Sí. Así es, tú dices, ¿y por qué era necesaria la sangre de Cristo? ¿Por qué era necesaria la sangre de Cristo, hermano? Tan grande era nuestro pecado que solamente la sangre de Dios podía, hermano, ser propicia para perdonar, para cancelar el acta acusatoria que había en contra de nosotros, hermano. Pues es cierto que robamos, ¿no? Matamos, codiciamos, le deseamos la muerte a nuestros padres una y otra vez, o a alguno de ellos, o a algún familiar. Ok, hermano. Iban tras ella no por fe, pero tú sí vas por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito en el Salmo: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. ¿Te gusta esa promesa? En cambio, hermano, pues si crees en el mundo, en las doctrinas del mundo, pues más que avergonzados quedaremos, iremos al lago de fuego.